Bienvenido al canal. Estamos emocionados de tenerte aquí para compartir contigo una nueva historia. En un pequeño y acogedor pueblo en la frontera de Arizona y Nuevo México, donde los polvorientos caminos se entrelazan con historias, se encuentra la humilde granja de Doña María Gavilanes. Esta historia comenzó en un día de primavera normal, pero pronto demostró cuán fina es la línea entre lo cotidiano y el milagro, entre la desesperación y la esperanza. Donde algunos ven coincidencias, otros perciben señales divinas. Esta es la historia de Doña María Gavilanes, una anciana con arrugas profundas en el rostro y una fe inquebrantable en su corazón. Doña María recibe cada mañana en el patio de su modesta casa de madera, y mientras observa cómo el sol sale lentamente, agradece al Señor por otro día más. Nadie en la región sabe con certeza cuántos años tiene María, se cree que son 80 o tal vez 85 años, pero todos la conocen como una mujer con una voluntad inquebrantable y un corazón muy generoso. En estos parajes se dice a menudo que Dios se manifiesta en las cosas más cotidianas, una lluvia inesperada en medio de la sequía, un encuentro casual que cambia la vida. Una palabra amable de un desconocido. Sin embargo, pocos podrían imaginar que un simple huevo del gallinero se convertiría en el comienzo de una historia que se contará de generación en generación. Lo divino no siempre llega con truenos y relámpagos, como les dice Doña María a los niños del lugar cuando se reúnen en su patio para escuchar historias. A veces, como si fuera un huésped inesperado, llama suavemente a la puerta y, quién sabe, escuchar nunca quedará sin respuesta. Aunque muchos la consideran una anciana mexicana excéntrica, demasiado devota y apegada a las viejas tradiciones, incluso los escépticos no pueden negar que alrededor de ella suceden cosas extrañas e inexplicables. Quizá porque ella es capaz de ver lo extraordinario en lo cotidiano, gracias a su fe inquebrantable. Lo que sucedió en el gallinero durante las vísperas de Pascua fue un recordatorio poderoso para muchos del pueblo. Esta historia nos enseña que a veces los cambios más profundos comienzan de la manera más sencilla, como una pequeña semilla que se convierte en un majestuoso árbol. La historia de la familia Gavilanes es la historia de muchas familias mexicanas que echaron raíces en tierra estadounidense. El bisabuelo de Doña María cruzó la frontera hace casi 100 años con manos callosas y el sueño de una vida. Comenzó como un simple trabajador en campos ajena, pero con el tiempo ahorró lo suficiente para comprar un pequeño terreno. Ese pedazo de tierra, heredado de generación en generación, se convirtió para Doña María no solo en un hogar, sino en un archivo de la memoria familiar. Ahora su granja es modesta, pero cuidada con mucho cariño. Tiene 5 gallinas de diferentes colores vivos y con sus plumajes saludan cada mañana a la ama con suaves cacareos. También tiene una vieja vaca llamada Esperanza que da poca leche, pero es tan sabrosa que los vecinos vienen por ella dejando a Doña María algo de dinero. Y no puede olvidarse de Duna, su fiel perra, un cruce de pastor alemán con mestizo, quien custodia este pequeño mundo con una lealtad digna de la Guardia Real. Las fotos descoloridas en las paredes nos cuentan historias de tiempos mejores, cuando el esposo de Doña María, don Alfonso, aún estaba con nosotros. Nos recuerdan a la risa de los niños llenando la casa y a los campos alrededor de la granja, que antes eran verdes y vibrantes. Los hijos, ahora dispersos en las grandes ciudades, nos llaman cada vez menos, absortos en sus propios problemas y preocupaciones. Su hijo menor, Alfonso, llamado así en honor a su padre, no ha podido venir para Navidad durante los últimos 3 años. Siempre encuentra razones para quedarse en Chicago, ¿verdad? Pero cada mañana, a pesar de las dificultades, Doña María se arrodilla frente a un pequeño altar doméstico con la imagen de la Virgen de Guadalupe y murmura, hágase tu voluntad. Dame la fuerza para aceptarla con gratitud. ¡Qué bonito! Esta oración diaria se ha convertido para ella en un ancla en el mar de las adversidades de la vida, y aunque a veces le parece que la desgracia llega inesperadamente, como suele suceder, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Un día gris de febrero, el cartero Jesús, que siempre traía buenas noticias con una sonrisa, entregó a Doña María un sobre con la marca roja urgente.
con manos temblorosas, abrió la carta y miró durante mucho tiempo los incomprensibles términos oficiales, hasta que entendió lo principal: estaba en riesgo de perder la granja por impuestos, la suma de 4,000 pesos. Una suma que se le hacía inasequible, como la montaña Sierra Nevada. Dijo: Dios mío, ¿por qué? En muchos años, su oración sonó con amargura, y esa noche no encendió la vela frente a la imagen. Esa noche, la oración se le quedó atorada en la garganta, como si estuviera probando su fe. A la mañana siguiente, Esperanza, la fiel proveedora, rehusó comer y se recostó sobre la paja en el establo. Los ojos de la vaca, usualmente tranquilos y cálidos, miraban con un dolor mudo. Doña María rodeó cariñosamente el cuello del animal y murmuró palabras de aliento, aunque ella misma necesitaba consuelo. El veterinario, que era un buen hombre, le dijo a María que, aunque era caro, no podía dejar de cuidar de su querida vaca. Pero tenían que hacer algo con sus últimos ahorros. Así que se dirigió a la farmacia en busca de medicinas para animales. El dinero apenas alcanzó para el analgésico más simple, que apenas ayudaba. Y cuando llamó a sus hijos para contarles sobre los impuestos y la vaca enferma, las respuestas estaban llenas de compasión, pero vacías en términos prácticos. Mamá, nosotros mismos tenemos hipoteca, explicó su hija Carmen. El próximo mes prometo enviar al menos un poco, ya sabes que siempre te tengo en mente. Ahora estoy entre trabajos, pero no te preocupes, ya sé que todo se va a solucionar muy pronto. Tan pronto como consiga un nuevo puesto te lo haré saber. Doña María miraba las estrellas, que antes le parecían testigos de la presencia de Dios, y ahora le parecían frías y distantes, como sus propias esperanzas. Toda mi vida he confiado en ti, susurró al cielo nocturno. He aceptado pruebas sin quejas, pero ahora no entiendo tu voluntad. Por primera vez en muchos años, Doña María se fue a dormir sin oración, con una carga en el corazón y una duda en el alma, más que el miedo a perder el techo sobre su cabeza. El sábado santo resultó ser inesperadamente claro y cálido, como si la naturaleza quisiera recordar la proximidad de la festividad de la resurrección y la esperanza. Doña María se despertó con los primeros rayos del sol, como siempre lo hacía a pesar de la noche. Aunque a veces le costaba dormir y sentía un peso en el corazón, la costumbre era una segunda naturaleza para ella y ni siquiera en los días más difíciles se permitía romper el orden establecido. Buenos días, mis queridas amigas las gallinas, les saludó con cariño al entrar al gallinero con un puñado de alimento. Las gallinas parecían estar hoy especialmente alegres y juguetonas, se agolpaban en la esquina lejana cacareando más fuerte de lo habitual, como compartiendo un secreto importante. Cada día, Doña María recogía los huevos y les agradecía a los animales por sus dones, un sencillo ritual de gratitud heredado de su madre. Pero hoy, al meter la mano en el nido más lejano, se quedó: «Mira qué sorpresa», exclamó la anciana, con una sonrisa en el rostro. Un huevo completamente diferente a los demás. Es más grande y tiene un suave brillo nacarado casi resplandeciente en la penumbra del gallinero. Y su superficie no es de un solo color. Se esparcen sobre ella delicados tonos dorados y azules formando un diseño que recuerda el más fino encaje. «Dios mío», añadió, mientras sostenía cuidadosamente el hallazgo. «¿De dónde vienes?». Doña María había tenido muchas gallinas a lo largo de su larga vida, pero nunca había visto un huevo tan extraordinario. Su primer impulso fue mostrárselo a los vecinos, pero algo la detuvo. Sentía que ese hallazgo estaba destinado solo para ella, como un mensaje personal. Así que, como un pequeño gesto, colocó el huevo inusual, separado de los demás, en un bonito paño bordado en una cesta especial. Durante todo el día, su mirada se quedó atrapada en el huevo, y ni siquiera las tareas habituales podían distraerla de los pensamientos sobre este extraño hallazgo. Por la noche, después de una cena sencilla, Doña María se sentó a la mesa y miró el huevo a la luz de la lámpara de queroseno. La luz jugaba en su superficie, creando sombras y reflejos caprichosos.
Esa noche, antes de Pascua, que simboliza el paso de la oscuridad a la luz, a la muerte y a la resurrección, el huevo extraordinario parecía. Especialmente significativo puede ser esto, una señal, se susurró a sí misma. Mañana es Pascua, el día de los milagros y los nuevos comienzos. Con este pensamiento, doña María se arrodilló por primera vez en los últimos días ante su altar doméstico. Su oración fue sencilla: Señor, si este es un mensaje tuyo, dame la sabiduría para entenderlo. Con un sentimiento de esperanza y curiosidad, doña María se despertó por la mañana. Era Pascua, un día especial lleno de milagros y nuevos comienzos. En su mente, una voz le susurró: Señor, si este es tu mensaje, dame la sabiduría para entenderlo. Aún los primeros rayos del sol de Pascua no habían tocado la tierra cuando doña María se despertó con una extraña luz que entraba por la ventana. Al principio, pensó que era un sueño, pero la luz se volvía más intensa, como si la estuviera llamando. Con un viejo vestido puesto, salió al patio y se quedó sorprendida. La luz provenía del gallinero. Al abrir la puerta, la anciana vio una escena que jamás olvidaría. Las 5 gallinas estaban sentadas en fila en sus perchas, quietas como estatuas, con la cabecita levantada. Duna, que normalmente disfrutaba persiguiendo a las aves, estaba sentada tranquilamente en una esquina del gallinero. Y en la entrada del establo, Esperanza, que ayer apenas podía levantarse, ahora parecía llena de energía y observaba atentamente en dirección a la cesta con el huevo inusual. Este huevo no reflejaba la luz, sino que la emitía, con un suave resplandor dorado que parecía latir al compás de su corazón. Con las manos temblorosas, doña María tomó el huevo y sintió un calor agradable extenderse por sus palmas. El diseño en la cáscara se volvió más claro y pudo distinguir en él el contorno de un rostro femenino, sorprendentemente similar al de la Virgen. Con la imagen de su hogar, Santa María susurró. Doña María se arrodilló en el suelo del gallinero y las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de profunda conmoción y reverencia. En ese momento, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una certeza absoluta de que no estaba sola, que sus oraciones habían sido escuchadas y que todo lo que sucedía tenía un significado. Aunque ahora mismo no lo entiende, no sé qué significa esto, dijo, dirigiéndose a Dios y a los animales, que parecían entender la importancia del momento, pero creo que no me abandonarás. Confío en tu voluntad, sea cual sea. Con estas palabras, doña María envolvió cuidadosamente el huevo resplandeciente en un pañuelo limpio y lo llevó a la casa, colocándolo en un lugar de honor junto a la Biblia familiar. Pasó todo el día en oración, sintiendo una paz interior que ni siquiera los pensamientos sobre los impuestos ni la preocupación por el futuro pudieron perturbar. Algo había cambiado en ella misma, como si el huevo le hubiera transmitido parte de su luz y esta luz ahuyenta la oscuridad de la duda. Dijo, hágase tu voluntad, una y otra vez, y estas palabras ahora sonaban no como una resignación ante lo inevitable, sino como una alegre aceptación del plan divino. El sonido de un coche aproximándose rompió el silencio de la tarde de Pascua. ¡Qué emoción! Doña María no se lo podía creer. Sus hijos le prometieron que vendrían solo el siguiente fin de semana, y los vecinos también. Generalmente, pasaban la festividad en familia. Al mirar por la ventana, vio una vieja camioneta azul que pertenecía a don Joaquín, dueño de un rancho vecino. Don Joaquín era de la edad de su difunto esposo. ¡Qué casualidad! Una vez llegaron juntos a trabajar en las fincas locales, ahorraron para sus parcelas de tierra y fueron testigos en las bodas uno del otro después de la muerte del esposo de doña María. «Perdona por la intrusión en el festivo», exclamó el anciano, quitándose el sombrero con entusiasmo. Mi rostro curtido parecía apenado, pero anoche me pasó algo extraño. Vi un sueño en el que Alfonso me pedía que te visitara. Por la mañana, cuando salí a revisar el ganado, vi una luz extraña sobre tu granja. Decidí que debía venir. Después de escucharlo, doña María lo invitó a entrar en la casa y, dudando un momento, le mostró el huevo resplandeciente.
Para su sorpresa, don Joaquín no se mostró sorprendido ni descreído. Miró durante mucho tiempo el diseño y luego dijo en voz baja: ¿sabes? Este dibujo me recuerda al escudo de mi familia en España. Así era en el medallón de mi abuela. La conversación fluyó mientras tomaban sus cafés. Doña María, sin planearlo, compartió sus preocupaciones financieras y la posibilidad de perder la granja. ¿Alfonso nunca te habló?, preguntó de repente don Joaquín. Antes de morir, me hizo prometer que cuidaría de ti y de los niños. Yo debía visitarlos, pero después del funeral, de alguna manera, decidió recordarme mi promesa. Después de un silencio, don Joaquín continuó. Durante varios años, he estado buscando tierra adicional para expandir los pastizales. Parte de tu granja, la más cercana al río, sería ideal. Estoy dispuesto a pagar el doble del precio del mercado. Eso cubriría todas tus deudas y aún sobraría para reparar la casa. Querida doña María, por favor, escúchame con atención, he decidido visitarte para ofrecerte una propuesta que espero que te sea de ayuda. ¿Acaso está usted de broma?, exclamó, sorprendida. No, no es ninguna broma. He estado pensando y creo que esta oferta es la respuesta a tus oraciones. ¿Pero qué dice? ¿Acaso va a desprenderse de una parte de la tierra que su familia ha custodiado durante generaciones? Efectivamente, tengo que pensarlo, pero en mi corazón ya surge la sensación de que este es el camino predestinado. Los milagros llegan en oleadas, como solían decir los veteranos del pueblo. Así sucedió en la granja de doña María. Después de que se cerró el trato con don Joaquín y se saldaron todas las deudas, la vida parecía renovarse como la naturaleza. Después del invierno Esperanza, que la tuvo a punto de perder la vida, recuperó completamente su salud después de que doña María le diera una decocción con un pequeño pedazo de la cáscara del huevo milagroso. Ahora la vaca daba el doble de leche, de un sabor tan delicioso que la gente venía por ella incluso desde diferentes pueblos. Pero lo más inesperado fue el regreso del hijo menor. Alfonso volvió sin previo aviso con una pequeña maleta y una determinación patente en sus ojos. Mamá, no puedo explicar lo que pasó, confesó por la noche, sentado en el patio. Pero una mañana me desperté con la certeza de que era hora de volver a casa, como si una voz interior me estuviera llamando. Las gallinas, las mismas ponedoras del colorido plumaje, empezaron a poner huevos de una belleza extraordinaria. No tan sorprendentes como el de Pascua, pero con un suave reflejo y un sabor especial. Los habitantes del lugar creían que estos huevos traían buena suerte y los compraban con alegría. Poco a poco, la granja de doña María se convirtió en un lugar al que la gente llegaba no solo por productos, sino también por esperanza. Muchos venían a compartir sus penas y a rezar juntos o, simplemente, a escuchar la historia del huevo de Pascua milagroso que cambió el destino de una mujer solitaria. Un año después del milagro de Pascua, doña María estaba sentada en su mecedora favorita, disfrutando de la puesta de sol. A su lado, descansaba Duna, y en su regazo estaba el cofre de madera de cedro donde guardaba ese huevo milagroso. Su resplandor se había vuelto más suave, pero no había desaparecido del todo, como un recordatorio del día en que la fe venció a la duda. Se dirigió hacia donde estaba su hijo y le dijo con ternura: «Sabes, Alfonso, a veces uno tiene que perder casi todo para comprender lo que realmente tiene». Durante ese año, la anciana había reflexionado mucho y ahora veía que los momentos más difíciles de su vida eran, en realidad, encrucijadas que llevaban a bendiciones. Cada prueba era una oportunidad oculta y Dios nos habla constantemente. Esto le gustaba repetir a los niños de los vecinos que nuevamente se reunían a su alrededor para escuchar historias, pero a menudo no escuchamos porque estamos demasiado ocupados con nuestros miedos y preocupaciones. Esta historia es muy especial porque trascendió mucho más allá del pueblo. Algunas personas pensaban que era solo una coincidencia, pero doña María sabía que era mucho más que eso. Ella veía en ese huevo una señal de esperanza y confiaba en que podía traer un nuevo comienzo.
Y eso es lo hermoso de la historia, que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, si mantenemos la fe y la esperanza, podemos encontrar milagros en los lugares más inesperados. Así que, queridos amigos, les deseo que encuentren esos pequeños tesoros que la vida nos ofrece y que los guíen hacia un nuevo comienzo lleno de luz y alegría. Muchas gracias por escuchar esta historia sobre Doña María y el huevo de Pascua que trajo consigo un milagroso cambio. Espero de todo corazón que esta historia haya tocado su corazón y les haya recordado que incluso en los momentos más difíciles siempre existe un rayo de esperanza y fe. Si esta historia ha sido de su agrado, por favor, suscríbanse y compartan este video con aquellos que quizás necesiten un poco de esperanza en sus vidas. Hasta la próxima.